Bueno, pues buenos días. Les damos la bienvenida a Lab Nuevo León y a este conversatorio sobre mediación cultural con perspectiva de género como parte de la agenda de encuentro y reflexión organizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León en el marco del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy en este conversatorio nos acompañan desde Madrid Yolanda Riquelme y Beatriz Martins de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, AMECUM, y de manera presencial aquí en el Foro del Lab Nuevo León, Damaris Olivo, María del Castillo, Berenice Neváez, Lizo Valle y Cintia Meneses de los programas de mediación cultural de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Antes de presentarlas a cada una de ellas y los programas en los que colaboran, damos la palabra a la doctora Melisa Segura, secretaria de Cultura del Estado de Nuevo León, quien nos compartirá unas palabras de inicio. Hola, muy buenos días. Bueno, como siempre es un placer recibir a todos ustedes, a todas y a todos ustedes el día de hoy aquí en Lab Nuevo León. Me da mucho gusto ver puras caras conocidas. Estamos aquí prácticamente todo el equipo de mediación de cultura del Estado, por supuesto los programas de la Secretaría de Cultura aquí representados, pero también contamos con la presencia de mediadores de CONARTE y de 3 museos, quienes hemos venido trabajando ya desde hace algunos años en la implementación de estas metodologías. Y el día de hoy, como lo comentaba Valentina, en el marco del 8M, queríamos hacer esta actividad para destacar la reflexión acerca del trabajo de la mediación cultural desde o con una perspectiva de género, que creo que todas las que estamos y todos los que estamos aquí coincidimos en la relevancia que tiene esto. Agradezco además que un día como hoy, donde la vialidad y la ciudad se ponen muy complicadas y muy complejas para llegar, estén aquí, se haya llenado este foro, la casa de todos ustedes. Le doy las gracias y la bienvenida a la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, que junto con las mediadoras de los programas de la Secretaría de Cultura, Lab Nuevo León, Primera Infancia, Salas de Lectura, Tu Cultura, Esferas Culturales, y ya lo decía, con Arte y 3 Museos, estén aquí para realizar este diálogo. Al recibir el compromiso y la responsabilidad de esta Secretaría de Cultura, sabíamos que no iba a ser una tarea sencilla y que alcanzar nuestros objetivos, sobre todo en términos de acceso al territorio y a las comunidades más alejadas del área metropolitana de Monterrey, iba a ser bastante complejo, pero la verdad es que hemos ido en este primer año dando pasos, yo creo que consistentes y con muy buenos resultados en ese sentido. Destacó el trabajo, por supuesto, que hacen las mediadoras de esferas culturales, que están insertas en 3 de las comunidades del Estado, 3 comunidades con situaciones particulares, pero asimismo se destaca el trabajo de las mediadoras de salas de lectura, de las mediadoras de Tu Cultura, que estuvieron en 40 comunidades el año pasado, también las mediadoras de primera infancia, que han estado también en más de 68 sedes en el Estado, y bueno, Lab Nuevo León, que recibe en este edificio a toda la comunidad. Y bueno, la mediación cultural, creo que todos coincidimos, se trata justamente de imaginar y de acompañar iniciativas que apuestan por la transformación de nuestro entorno, de nuestra persona, de nuestra comunidad, y es por ello que en esta celebración del 8M considerábamos importante que se hiciera esta conversación y que también nos diera una excusa y una oportunidad para fortalecer las herramientas para la formación de todas y todos nosotros como mediadores culturales. Estos procesos también sabemos todos y sobre todo ustedes que están siempre ahí en primera línea con las comunidades, que son procesos de muy largo aliento, caminos donde se presentan muchos retos, donde logramos aciertos, pero también se presentan constantemente áreas de oportunidad, y creo que es importante que de manera conjunta, de manera colectiva, acompañadas de la mano, nos sigamos fortaleciendo, nos sigamos apoyando para que estos proyectos puedan tener cada vez una mayor incidencia en el desarrollo de las personas y de las comunidades en las que estamos trabajando, y que esto al final del día impacte en la conformación de una ciudadanía más crítica, más responsable, más participativa, que es finalmente el anhelo de todos nosotros. Así que bienvenidas, bienvenidos, y que sea una mañana de mucho diálogo, de mucha reflexión y muy productiva para todas y todos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, secretaria. Para dar comienzo al conversatorio, vamos a empezar con la participación de las compañeras de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, quienes nos compartirán su visión sobre una mediación con perspectiva de género, así como la valiosa experiencia que han construido desde AMECUM a lo largo ya de 8 años.
Después de su participación, presentaremos a las compañeras que aquí nos acompañan, quienes también nos compartirán sus experiencias como mediadoras en los diferentes programas de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Entonces, bueno, me permito presentar a Yolanda y a Beatriz. Yolanda Riquelme, su trabajo se ha desarrollado entre los ámbitos de la producción artística, el comisariado, la gestión cultural, la mediación cultural y el arte contemporáneo. La oportunidad de involucrarse a lo largo de su trayectoria en proyectos artísticos de compromiso político basados en el territorio y el trabajo con comunidades la ha llevado a centrar sus intereses en el estudio y activación del espacio público, así como los procesos de trabajo colectivo. Damos también la bienvenida a Beatriz Martins. Ella ha desarrollado su trabajo como mediadora cultural tanto en instituciones artísticas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, Tabacalera Promoción del Arte y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, como en colectivos independientes que han puesto su foco de interés en expandir la práctica de la mediación cultural más allá del espacio institucional y ponerla en conexión con problemáticas contemporáneas que tienen que ver con los modos de habitar el espacio urbano y los procesos simbólicos e identitarios que se producen en el mismo. Así nace el colectivo La Liminal, que fundó junto a Yolanda Riquelme en el año de 2015, un proyecto que busca generar espacios donde cruzar la práctica investigadora y la del trabajo con comunidades a través del ejercicio de la mediación cultural. Esta doble experiencia en espacios tanto institucionales como autogestionados está directamente relacionada con su implicación como socia fundadora y actual secretaria de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, que lleva en funcionamiento desde 2015. Así que bueno, Yolanda, Bea, gracias por compartir este espacio con nosotras y le cedemos la palabra. Bueno, primero de todo, bueno, buenos días, que creo que por allí estáis en horario de mañana, a nosotras ya se nos está agotando el día casi. Agradeceros muchísimo la invitación, la verdad que os vamos a intentar transmitir un poco como cuál ha sido el trabajo de AMECUM en estos años en relación con el tema que nos reúne aquí, pero sobre todo estamos deseando como abrir la conversación porque el otro día pudimos conocer brevemente a las compañeras y ya bueno, nos dimos cuenta como que hay prácticas muy potentes que seguro que va a salir una conversación muy enriquecedora. No sé si le podéis habilitar a Yolanda para que comparta pantalla, que no sé si tiene esa opción disponible. Sí, ahorita lo checamos. Gracias. Bueno, voy arrancando en cualquier caso, entre que te habilitan. Bueno, muchas gracias así por la presentación que has hecho de nosotras. Sí que nos parece interesante así como para hablaros y condensando un poco lo que son la pequeña lectura que has hecho de nuestros dos perfiles, desde donde os vamos a hacer esta presentación, ¿no? Cuando nos invitáis a este conversatorio, la asociación decide que seamos Yolanda y yo quienes vengamos a la conversación porque nosotras, bueno, estuvimos como en el proceso de gestación de AMECUM, somos las dos socias fundadoras, así que desde el origen estamos ahí y conocemos como los principios sobre los que se asentaba la propuesta y también conocemos muy bien la trayectoria porque hemos estado a lo largo de estos 8 años muy implicadas en el grupo motor de la asociación. Y luego también nos parecía ideal como que viniéramos nosotras por esto que se reflejaba en nuestras bios, ¿no? Que bueno, ambas estamos en un colectivo de mediación que tiene bastante en cuenta esta idea de la perspectiva de género y entonces nosotros vamos a intentar a lo largo de esta pequeña presentación hablar de una parte de cómo se entiende esta idea de la mediación cultural con perspectiva de género desde AMECUM, que al final es una red y entendemos que es como transversal a toda la propuesta que hacemos, y luego aterrizando un poquito más vamos a coger como algunos ejemplos, entre ellos el de nuestro trabajo juntas, de Yolanda y mío, ejemplos concretos de distintas formas de abordar esta idea de la mediación cultural con perspectiva de género, porque nos damos cuenta que hay como muchas formas diferentes de pensarla, entonces queríamos poner ahí como algunos ejemplos. Bueno, desde aquí sí que queríamos, para presentaros también la asociación, nos parecía importante contaros cómo surgió, porque esto os da una idea
cuál es el perfil que tenemos y cómo orientamos las acciones que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 8 años de rodaje. En nuestro caso, AMECUM es una asociación que nace por parte de una serie de trabajadoras que compartimos un mismo espacio de trabajo y que estamos marcadas por unas condiciones materiales que nos van a llevar a través de conversaciones informales al deseo de generar algo juntas que nos permitiera unir fuerzas para trabajar en distintas líneas. Hay una cosa que también marca mucho nuestro perfil y es que nosotros venimos de instituciones culturales cuya principal forma de contratación es a través de empresas de servicios culturales que marcan también unas condiciones de trabajo muy precarias, por un lado, pues en cuestión, por ejemplo, de inestabilidad laboral, de bajas remuneraciones, de horarios bastante abusivos. Y luego también algo que fue lo que nos terminó de impulsar, que es una soledad en nuestros trabajos que al final nos lleva a tener pocas oportunidades de generar red más allá del espacio de trabajo donde muchas veces estamos trabajando sola. Por eso, nosotras decidimos ponernos en marcha principalmente para generar un espacio de apoyo mutuo que va a estar caracterizado desde siempre por tener este carácter de trabajadores de base. Y resalto mucho esto porque, a diferencia de otras asociaciones que se encuentran en el contexto España, que sí quizá han nacido en el marco académico y han tenido como principio otros frentes, en nuestro caso el hecho de ser trabajadoras de base marcaba también que todo se haya centrado en como un cuidado, ¿no?, entre nosotras también para garantizar de primero unas condiciones materiales y a partir de ahí ir centrando los objetivos de nuestro proyecto, ¿no?, asociativo. Queríamos ser un referente, trabajar desde lo colectivo, por supuesto, y siempre desde la red. Y bueno, pues aquí nos planteamos como toda una serie de objetivos que, Bea, te paso el testigo para que sigas comentando. A la hora de ponernos en marcha con la asociación había como algunas decisiones importantes y siempre como la primera decisión es pensar qué perseguimos con esta plataforma, ¿no? Y entonces sí que os lo queríamos contar porque nos parece que viene muy bien también para poner en contexto de cómo se ha ido tejiendo también el sector a lo largo de estos años. Nosotras hablamos siempre como de contexto Madrid, pero sería como bastante extrapolable al resto de España, aunque hay algunas diferencias, pero bueno, nosotras lo primero que teníamos claro cuando arrancamos en 2015 es que era muy importante trabajar en la visibilización, profesionalización y en el reconocimiento de la profesión. ¿Por qué? Porque cuando nosotras arrancamos vemos que en España es una disciplina muy nueva, en contexto español es algo que surge y esto a nosotras también nos marca y creo que aquí luego en la conversación se va a ver que son contextos un poco diferentes. Aquí donde surge la mediación cultural, donde se empieza a gestar, es en las instituciones culturales, muchas de ellas con perfil de exhibición artística. Entonces, en ese momento es una figura como súper innovadora y que se ve muy maltratada también por mucho desconocimiento, porque no es una figura profesional reconocida, no hay unos estudios oficiales para ello, o sea, se dan como una serie de circunstancias que nos hacen ver que esto es muy importante. Porque una de las luchas que nos aglutina desde el principio y que sí que sigue vigente es la lucha contra la precariedad de este tipo de perfil profesional. Lo que sucede es que con los 3 primeros objetivos sí que nosotras hemos encontrado una evolución importante dentro de nuestro contexto, que en 2015 casi nadie sabía lo que era la mediación cultural, solo estábamos en algunas instituciones y era una cosa como muy incipiente, y en estos 8 años sí que es verdad que se ha ganado muchísimo en visibilización, algo en profesionalización, pero muy poquito en reconocimiento y en una menor precariedad de nuestras figuras, ¿no? O sea, como que se ha empezado a multiplicar la figura, pero no se termina de entender bien como cuál es el perfil y por eso seguimos trabajando en esta línea. Y siempre, como anunciaba Yolanda antes,
desde esta perspectiva de que todo se tiene que hacer desde el trabajo colaborativo, porque intentamos como tejer todo desde las trabajadoras de base, ¿no? Aunque somos un órgano medio representativo, pero siempre como desde esa base. Y luego la otra gran decisión que teníamos que tomar y que es bastante definitoria de cómo nos entendemos era cómo nombrarnos nosotras como asociación también. Claro, el tema de la identidad de la asociación estuvo marcado pues, por dos cuestiones fundamentales, ¿no? Esto de delimitar el territorio en nuestro marco de acción, que finalmente decidimos que, bueno, pues por una cuestión de operatividad y también por la diversidad del territorio y de las condiciones materiales de las mediadoras en España, tenía que ser Madrid, y esto también determinó en un origen cuál era el perfil predominante de las mediadoras que la componían, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de otros contextos, aunque hablo ya de hace también un tiempo, ¿no? Cuando arrancamos, como el contexto de Cataluña, donde se daban quizá algo más las prácticas de mediación comunitaria, en el contexto de Madrid la mediación cultural estaba como muy acotada en este marco de la institución artística, de carácter público, que traía luego pues todas estos condicionantes que ya comentaba, ¿no? Una subcontratación, unas condiciones precarias y un trabajo que estaba muy marcado por este ámbito del museo y la obra artística, ¿no? Y luego, una decisión para nosotros muy importante es esto, el cómo nombrarnos, ¿no? El cómo nombrarnos es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. El tema de elegir mediadoras como una forma de enunciarlo fue también todo un debate que nosotras tuvimos, bueno, que finalmente nos llevó a tomar este nombre como un posicionamiento político. Y también porque nos parecía que al asumirlo estábamos sentando como una base muy clara de cómo entendíamos la mediación cultural en dos direcciones, ¿no? Por una parte, entendemos que desde esa dimensión material claramente es una profesión feminizada, ya que bueno, hay un porcentaje inmenso, ¿no? de mujeres que nos estamos dedicando a este trabajo. Y luego pues nosotros también que esto entendemos que va de la mano de esta dimensión simbólica que tiene que ver con cómo se entiende, cómo se define lo que es la práctica de la mediación cultural y que nosotras conectamos totalmente con todas esas cualidades que tradicionalmente se han asociado a lo femenino, es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con la acogida, con la escucha, con la atención a los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también esto nos parecía que junto con definir la práctica, al tiempo también claramente marcaba los motivos por los que se trata de una práctica precarizada, ¿no? Porque desde luego desde una visión patriarcal de la cultura, la mediación cultural pone en el centro toda una serie de valores que tradicionalmente también han sido desprestigiados, ¿no? Y esto bueno, pues va como que suma a todas estas cuestiones que ya hemos señalado como problemáticas que veníamos sufriendo desde el principio, ¿no? En nuestra práctica profesional. Menor valor, menor prestigio y menor reconocimiento, ¿no? Y para nosotras también, como en el momento de arrancar, teníamos muy claro que la perspectiva de género, y ahora abundaremos un poco esto, tenía que estar presente en nuestro nombre y tenía que estar presente también en nuestras formas de hacer como asociación. Sí que es verdad que a nosotras la perspectiva de género también nos conecta automáticamente con el feminismo y con todos los debates que se están teniendo pues, desde entonces hasta ahora. Y también, bueno, por compartirlo, porque va a estar presente también, así como en lo que os queremos contar, que a nosotras también nos lleva a cuestionarnos, bueno, como revisarnos siempre las decisiones que tomamos y pensar que a lo mejor en este punto en el que estamos ahora, bueno, que parece que el binarismo, hombre-mujer, está un poco agotado y quizás deberíamos repensarnos desde ahí o no, o sea que es un proceso que está ahí como por abrir. Claro, esta pregunta que tenéis proyectada ahí en gigante es como la pregunta que nos convoca hoy y a nosotras nos pasaba pensando en lo que os queríamos contar hoy, que parece como muy sencilla, pero a la vez se nos hacía como tremendamente compleja, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es como una aproximación a qué entendemos nosotras
por una mediación cultural con perspectiva de género desde un ente como AMECU, que al final es una plataforma que aglutina muchas prácticas muy diversas, pero vamos a intentar centrarnos en aquello que las atraviesa y que nos une. Y luego también, por poner el acento en esa diversidad, queríamos, como os decíamos antes, buscar algunos ejemplos que la enfocan como de forma diferente, que para nosotras todas tienen su razón de ser y su valor, pero un poco como para que pueda agitar el debate posterior. Entonces, pensábamos primero que a nosotras a veces nos gusta pensar como en esto de las definiciones oficiales, ¿no? Y justo al pensar en perspectiva de género encontrábamos la del Gobierno de México y por supuesto es ya una definición totalmente globalizada y nos resuena por completo, pero sí que nos gustaba así como el libro para proyectarla. Y cuando pensamos en la perspectiva de género, realmente de lo que estamos hablando es de mecanismos, tanto para visibilizar como para intentar actuar sobre ello, ¿no? Que nos visibilizan de alguna forma dentro de un sistema que nos atraviesa a todas, que es el sistema patriarcal, cómo hay una diferenciación asumida generalmente, podríamos decir, una diferencia entre el valor de lo masculino y lo femenino dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y cómo esto de una manera bastante sofisticada ha ido generando un sistema de inclusión y exclusión que hace que las mujeres se encuentren en una clara situación de desigualdad a nivel global, ¿no? Esto es uno de los pocos universales con los que contamos. Precisamente con esta duda que os decía, bueno, duda, como este aporte que a nosotras nos trae el feminismo, como pensar más allá, y pensando también en ¿qué nos aporta la mediación cultural cuando se aproxima a la perspectiva de género? Para nosotras, una de las claves fundamentales de la mediación cultural es que es una práctica que se aproxima a las realidades desde el cuestionamiento, ¿no? La mediación ve un sistema y lo que busca son como las grietas para intentar ponerlo en cuestión, para intentar desestabilizarlo, para intentar jugar con él. Entonces, ante esta definición de la perspectiva de género nos preguntábamos, que es un poco desde donde es como nuestro punto de partida, si podemos jugar con visiones más amplias, ¿no? Si estas dinámicas de inclusión y exclusión se están dando también en otros ámbitos y si todo aquello que hemos aprendido aplicando la perspectiva de género hoy nos puede llevar como a aplicaciones más universales o más amplias, diría yo, ¿no? Esto que os decía como de expandir este binomio hombre-mujer y pensar en cómo también cuando hablamos de patriarcado es un sistema que se está cruzando con toda otra serie de sistemas que atraviesan nuestras vidas y que también están generando sistemas de desigualdad. ¿Qué pasa? Perdón. Te dejo ahí. Sí, perdonad que estaba ahí, le he dado ahí a ir hacia adelante. Sí, cuestiones que también tienen que ver, yo pensaba mucho con incorporar la mirada interseccional también para incluir en este análisis esa diversidad que compleja mucho más el trabajo, porque ya no solamente incluye este binomio que insistimos, bueno, pues ya entendemos que está de alguna manera trascendido, ¿no? Sino también otro tipo de cuestiones sociales, otro tipo de factores que perfilan esa desigualdad y esa diversidad de privilegios, ¿no? Desde ahí, para hablar también de cómo se cruzan las prácticas de AMECU con el feminismo, queríamos también ir aterrizando pues en la práctica de la mediación, en cómo dentro de que os vamos a presentar distintos proyectos, se va a saber que son muy diversos, desde dónde nos asentamos pensando en esta práctica de la mediación cultural, ¿no? Es verdad que el debate de qué es la mediación cultural a nosotros nos ha acompañado desde el principio de la asociación, incluso el propio término. Hay mucho debate interno entre las propias socias y llamarlo mediación, educación, mediación cultural, mediación comunitaria, en fin, como que el hecho de que sea siempre como tan complejo acotarlo también nos da la pista siempre de que
de que es una práctica bastante inaprensible y que quizá esta es la potencia que tiene, ¿no? Nos cuesta acotarla, pero sí que todas acordamos que hay una serie de cuestiones, una serie de acciones que están como en la base de este tipo de metodologías y este tipo de trabajo. Entendiendo como, bueno, siempre nos gusta mucho como esta definición que también la hemos utilizado desde el principio, desde que nos definimos, la mediación cultural como una herramienta de transformación social, la que contribuye a esta consolidación de una ciudadanía crítica. Entonces, cuestiones que para nosotras son fundamentales, la idea de cómo la mediación conecta una manifestación cultural con comunidades, y en estas comunidades es donde decíamos se encuentra esta diversidad que tenemos que atender y complejizar. El tema también de este cuestionamiento con el que arrancaba Bea, que es el que para nosotras ahí es donde se asienta, ¿no? Como esta perspectiva crítica que desde el género se lanza a darle una vuelta y a abrir estas grietas en las producciones culturales sobre las que nos asentamos para acercarlas desde una perspectiva crítica y luego también desde ahí empezar a abrir espacios de apropiación y de resignificación y dar voz a la diversidad. También el tema de la negociación siempre dentro de estos procesos de cuestionamiento, el diálogo. El diálogo también que incorpora otro tipo de subjetividades y se abre también a la legitimación de otras voces, la producción del conocimiento de forma colectiva, el tema de la horizontalidad, con todo lo problemático también y todo lo que hay que observar esto, ¿no? O sea, creemos que este tema de la horizontalidad es como una posición o una ideal, ¿no? Que siempre hay que estar revisándolo porque no es tan fácil, precisamente por estas diversidades, por estos privilegios de los que estábamos hablando, no es tan sencillo que estemos hablando en todo momento en estos términos de pura horizontalidad. Y una cuestión también que tiene que ver con lo de poner el proceso en el centro, que también para nosotras dentro de la definición de la mediación es como clave, dejando atrás una noción de la cultura que tiene esta base como productivista y bueno, centrándose en todo aquello que se está poniendo en marcha en los procesos de trabajo bueno, pues de carácter humano, ¿no? Y por último, bueno, lo flexible, lo transdisciplinar y por último también lo situado. En lo situado está el contexto espacial, están los cuerpos, ¿no? Que también nos parecen fundamentales y cómo esto también es lo que determina y modula las estrategias que nosotros vamos a poner en marcha a la hora de definir cualquier tipo de intervención desde la mediación cultural. Sí, yo cuando decía antes esto de que nos parece que el feminismo atraviesa transversalmente las prácticas de la mediación, que se me ha quedado un poco abstracto, yo me estaba escuchando y decía, no sé, pero justo con estas claves que ponemos aquí, a nosotras nos pasa que pensar en un proceso de creación cultural o un proceso educativo tradicional y pensar en estas otras claves que os estamos proyectando aquí, que son una selección entre muchas, ¿no? Porque también luego, bueno, quizás hay quien no esté de acuerdo o gente que añadiría otras que nosotras nos hemos dejado, pero todas ellas lo que están haciendo es como cuestionar un sistema que nos viene dado y poner los valores en otro lugar, ¿no? Pasar de lo individual a lo colectivo, pasar de la jerarquía a lo horizontal, y para nosotras eso está totalmente relacionado con, bueno, como los grandes aprendizajes que hemos tenido del feminismo, ¿no? Dicho esto, sí que os vamos a compartir así, como que pensando en las prácticas de AMECUM, nos salían estas 4 grandes líneas de trabajo que aglutinan un montón de proyectos diferentes, pero que también, como la charla era muy cortita y por dejarlo aterrizado, os queríamos poner como un ejemplo concreto de cada una de estas líneas, ¿no? Que son un poco como en las que más estamos trabajando en este momento. Bueno, por un lado, el grupo de trabajo sobre las condiciones materiales, como comentábamos al principio, fue algo que se activó desde el principio en la asociación, también porque dentro de este cuidado que
esta red de AMECUN, y de hecho fue de las primeras cosas que también nos impulsó a asociarnos, estaba la lucha contra unas condiciones de precariedad que nos atravesaban y nos siguen atravesando. Desde este grupo de trabajo, una parte importantísima estaba en la formación entre nosotras, para conocer cuáles son nuestros derechos, qué herramientas tenemos también para confrontar ciertas situaciones de abuso laboral. Y bueno, desde ahí nosotras, es verdad que ha sido una línea de trabajo que hemos podido llevar de una forma a veces más o menos permanente. Últimamente está cogiendo de nuevo bastante fuerza, y además es interesante que después de un rodaje de 8 años, en el que AMECUN empezó siendo una asociación muy pequeñita, que todavía pues no tenía una capacidad fuerte de tener interlocución, ¿no?, con lo que son figuras políticas, instituciones, sí que ya estamos en un punto en el que podemos tener como un diálogo más directo, y por ello estamos trabajando bastante fuerte en lo que es una línea de incidencia política que ya sí que busca incidir directamente en cuestiones como pliegos o cuestiones como convenios laborales que mejoren nuestras condiciones y establezcan unas bases de dignidad laboral. En la línea de formación, me sale la imagen. Bueno, sí que hemos elegido un proyecto que en principio es de acción, pero queremos como resaltar la parte de formación, como iréis viendo, como que las 4 líneas se entrelazan y casi todos los proyectos están trabajando las 4 en paralelo. Rehacer y expandir la mediación cultural es un proyecto que abordamos en los últimos meses de 2020 y el año 2021, y que quería ser un proyecto de investigación sobre un momento muy particular de la historia que nos atraviesa a todas, que es este momento en el que, tras los confinamientos domiciliarios por la crisis de la COVID-19, parecía que todo iba a cambiar muchísimo, que la presencialidad se iba a transformar por completo, ¿no?, el estar las unas con las otras, y que sin duda esto iba a impactar en la mediación cultural. Entonces pusimos en marcha este proyecto de investigación que entendíamos que tenía 3 patas diferentes. Por una parte había un grupo motor que hizo un mapeo de agentes, proyectos, etcétera, para establecer con ellos un diagnóstico de cómo estábamos y hacia dónde íbamos como colectivo. Después un ciclo de autoformaciones, que es esta idea que decía antes Yolanda, que para nosotras es muy potente, como de pensar en cómo unas mediadoras nos podemos formar a otras a través de pequeños talleres en los que compartimos nuestras prácticas. Y por último, acompañando toda esa investigación, un grupo de aprendizaje, que era un grupo de socias, un grupo de pares, de mediadoras, que acompañaban todo este proceso de investigación, profundizando sobre él a partir de la experiencia que estaban teniendo en el acompañamiento. Os resaltamos este proyecto porque nosotras, cuando pensamos en formación, no pensamos tanto en la idea de, a lo mejor, yo qué sé, podríamos habernos embarcado en dar clases en un máster oficial o algo así, sino que a nosotras lo que nos interesa es la formación desde la práctica y entre profesionales digamos, como del mismo rango, ¿no?, como todas nosotras trabajadoras de base. En la investigación, una de las líneas fuertes que también está cogiendo peso en el último tiempo, y de hecho este año estamos muy centradas en esto, es la mediateca. Esta mediateca nace en el marco de un proyecto expositivo, y en cualquier caso era una idea que tenemos desde hace un tiempo, sintiendo la falta de textos teóricos en torno a la práctica de la mediación. Entonces, bueno, pues pudimos poner en marcha esta biblioteca, esta caja de la mediación, que además es muy bonito porque como que fue el resultado de la red que AMECUN a lo largo de 8 años, 7, había estado como trabajando y consolidando, ya que las publicaciones fueron como envíos, aportaciones de gente con la que habíamos colaborado, que nos conocían, tanto en el contexto nacional como internacional,
Y bueno, me parece importantísimo que al final reúne como un repositorio de publicaciones especializadas que tiene un carácter móvil también, que está la voluntad de que sea un recurso que pueda ser empleado en distintas activaciones, como esta que traemos aquí, que fue un encuentro que se hizo en el contexto rural. Y que en este momento se está activando en el lugar donde nosotros nos encontramos en Residencia, que es un centro cultural de Madrid, a través de la invitación a diferentes agentes culturales que a partir del texto están generando acciones que nos llevan a pensar en esta necesidad de construir desde lo teórico y darle solidez a nuestra práctica a través del texto, ¿no? Y de la producción teórica. Y por último, que estaba implícito ya como en todas las previas, ya veis que siempre son líneas que van en paralelo, algo que teníamos muy claro desde el principio y que sí que se ha ido consolidando a lo largo de estos años, es la idea del trabajo en red, de ir generando redes de alianzas que nos permitan como empezar a tener influencia en ámbitos en los que hasta ahora no habíamos estado, pero también sobre todo que nos permitan empezar a acompañarnos, ¿no? Porque, bueno, cuando hablábamos del origen de la asociación, uno de los grandes problemas que tienen las trabajadoras de la mediación cultural es esta sensación como de soledad, como de estar saltando de un proyecto a otro, que cuando se te acaba, qué pasa y no sabes a dónde vas. Y cuando tú tienes una red en la que sostenerte, como que todo esto se hace mucho más liviano, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, desde la red, y que algunos de los agentes que aparecen por aquí son los que hemos elegido para contaros algunos proyectos como más aterrizados, porque también en esta parte en la que hemos hablado, como hemos hablado como de cosas muy generales, de qué tenemos en común, de esta idea de género o feminismo dentro de la mediación, y ahora queríamos ver como algunos ejemplos que ponen el foco en distintas formas de entender esta idea de qué es la mediación cultural con perspectiva de género. Bueno, con lo que arrancamos es con una experiencia, ¿no? En este caso a través del proyecto de la Liminal, que ya os contábamos, nos presentaban al principio. Es un proyecto que desarrolló yo desde hace 8 años ya también, y que se centra en el espacio público. En nuestro caso, nosotras trabajamos con el espacio público desde el terreno de lo simbólico, es decir, desde las narraciones, las historias que nos transmiten a través de dispositivos de conmemoración, como los monumentos, a través de los nombres de las calles, a través de todos esos canales que nos están legitimando una serie de historias frente a otras. Nosotras el proyecto lo partimos desde el cuestionamiento, con el deseo también de precisamente desbordar estas prácticas que habíamos experimentado y desarrollado en el ámbito del museo y en el contexto o con el detonante de la obra artística, y trasladarlas al terreno de lo cotidiano, pero desde esta mirada del cuestionamiento que partía de la base de que el espacio público no es un entorno neutro, que nos está transmitiendo toda una serie de historias, y nosotros lo aproximamos desde una mirada crítica que se articulaba desde la perspectiva feminista, ¿no? Y también desde esta mediación con una perspectiva de género. Como os decía, en nuestro caso, el hecho de trabajar con lo simbólico del espacio nos lleva continuamente a trabajar con las historias, con las memorias, ¿no? del espacio público, y lo hemos hecho utilizando fundamentalmente el recorrido urbano, que en nuestro caso es una práctica que nos gusta mucho porque, entendiéndola desde la mediación cultural frente a la de, por ejemplo, un recorrido turístico en el que hay un trabajo, una transmisión más unidireccional de la información, desde la mediación cultural, el contexto del recorrido urbano ofrece unas posibilidades de apertura, intercambio, debate crítico y demás que son muy potentes, ¿no? Entonces, desde ahí nosotras hemos hecho trabajo de recorridos que, rescatando la historia de mujeres, nos ha llevado a hablar de memoria obrera, y también nos ha llevado a desplazarnos a barrios que en un principio quedan más encajados dentro de esta idea de lo periférico, ¿no? Porque también entendemos, que esto lo comentábamos al principio, que dentro de esta revisión
que nos ofrece las herramientas del feminismo. No solamente se trata de dar ese espacio a las mujeres, sino a toda esa diversidad que también ha quedado desplazada del discurso hegemónico, ¿no? En nuestro caso también otros proyectos que os traemos Cigarreras de Madrid, Memoria Obrera, Mujeres, el de Sapos Reales en Jardines Imaginarios, que tiene un nombre así un tanto poético, estaba basado en una artista contemporánea, Kiara Fumay, que trabaja muchísimo también con esta idea de las mujeres silenciadas de la historia a través de la performance, y traía su obra, sus palabras y parte de su pensamiento, que está como muy basado en las ideas del feminismo más radical, a un recorrido urbano en el que se jugaba con lo poético y se traían sus palabras para de nuevo generar espacios de pensamiento crítico. Y por último, esta imagen este último proyecto que mencionamos y al que pertenece la imagen que acompaña esta diapositiva, es un trabajo que ya sí que se está y seguimos desarrollándolo más en el tiempo, que se adentra más en el terreno también de la mediación cultural, la mediación comunitaria, porque siempre dentro de esta línea de las historias de un territorio se está ya como introduciendo en este caso en la memoria de la lucha vecinal de un barrio que en Madrid pues tiene una historia con un peso muy grande y por lo tanto bastante consolidada. Y nuestra idea a la hora de entrar ahí ha sido ver de qué manera podíamos desmontar este relato de una lucha vecinal y hacerlo poniendo en valor aquellas aportaciones que habían tenido las mujeres, ¿no? Ha sido un proceso interesante porque dentro de los retos que planteaba este proyecto, uno de ellos era que las propias mujeres entendieran el valor también de sus acciones y que a partir de ahí pudiéramos hacer como una recogida que reescribía este relato de la lucha vecinal, poniendo en el centro otras cuestiones que tenían que ver con los cuidados, con la vida cotidiana y con la lucha entendida en el terreno de lo doméstico, ¿no? Y lo cotidiano. Nos hemos quedado sin tiempo, pero si me damos un minuto por no excedernos, creo que yo puedo contar muy rápido los otros 3 ejemplos por ver 3 líneas así diferentes y pasamos al conversatorio. Sí que nos parecía interesante, habíamos traído un ejemplo de Hablar en Arte, que es otro colectivo de mediación de aquí de Madrid, que nos gustaba porque no solo ponía el foco, igual que nosotras estábamos hablando como de darle voz a las mujeres, lo que ellas proponen con Revuelta al Patio, que es que una vez al mes toman el patio de una institución cultural súper adultocéntrica para que imperen las lógicas del juego, de la experimentación, el mundo de la crianza, etc. Lo que están haciendo es poner visible una parte que suele ser muy invisible dentro de la sociedad, que es todo este mundo de la infancia y de la crianza, de un lado, ¿no? Luego, voy a ir muy rápido, luego si queréis preguntáis, que no os quiero robar tiempo. Teníamos otro ejemplo de Cristian Fernández Mirón, que en este caso también para él la perspectiva de género y esta expansión que nosotras decíamos, lo que le lleva es a pensar en las dinámicas sexo-género y en cómo esto genera un sistema de inclusión y exclusión, y pensar también en las realidades, en este caso, de personas mayores de 60 años y que pertenecen a la comunidad LGTBI, y cómo ellos pueden narrarse desde algo que en España fue durante los años 10 de la dictadura casi como un código secreto para esta comunidad, que era el mundo de la canción y de las artes escénicas, donde de alguna forma podían comunicarse cuando su forma de vivir estaba absolutamente perseguida, ¿no? Y la última que os queríamos traer es el ejemplo de la parcería. En este caso, ellas lo que añaden es esto que traía antes Yolanda de la interseccionalidad, porque ellas, además de tener un grupo de crianza en el que hablan sobre infancia, familia y donde ponen en marcha espacios para compartir sus dinámicas, lo hacen desde el posicionamiento de un colectivo que está conformado por hombres y mujeres migrantes, y su principal reivindicación es poder añadir su voz al tejido cultural que se da dentro de la ciudad, donde a menudo su voz no es legitimada, y desde ahí también poder pensar como en alternativas sobre las cuestiones que les convocan, ¿no? Como por ejemplo empezar a pensar la crianza desde la potencialidad de lo colectivo y no tanto desde ese repliegue a lo doméstico y a la soledad de
bueno, mayoritariamente las maternidades, ¿no? Más que las parentalidades. He corrido muchísimo, pero nos apetece sobre todo mucho escucharos y por supuesto todas las preguntas que tengáis, si algo no se ha entendido o no sé, espero que sí. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yolanda, Bea, ha sido un gustazo escucharlas. Como les platicábamos en el Zoom de preparación que tuvimos, cuando estuvimos pensando este conversatorio y después encontrar todo este trabajo que ya han hecho desde la asociación, nos pareció súper importante incluirlas en esta conversación, compartir experiencias, compartir visiones, contrastarla también con las experiencias que hemos tenido acá en México. Y bueno, muchísimas gracias por estos puntos, también por darnos elementos también para entender la mediación como esta herramienta de transformación, ¿no? que empodera también a través de la cultura. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar la voz a nuestras compañeras, también para que nos compartan sus experiencias en los programas de mediación cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León. Vamos a empezar con Bere, la voy a presentar brevemente. Berenice Neaves, jefa de Cultura de la Coordinación de Expresiones Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León. Ha trabajado... Ha trabajado en la promotoría cultural en diversas actividades, programas y proyectos culturales en el Estado, tanto en talleres de sensibilización artística y derechos humanos para niñas y niños, como en proyectos de etnografía para grupos indígenas, la elaboración de diagnósticos culturales y programas de formación para mediadores. En 2022 fue una de las responsables del programa de mediación cultural Tu Cultura, que tuvo alcance en 41 municipios del Estado, y principalmente nos va a platicar sobre esta experiencia en el programa. Igual para ir regulando y que todas podamos tener parte de la voz, vamos a ir como contando unos 5 o 6 minutitos cada una. Igual Caro nos va a ir apoyando también con eso, para que podamos alcanzar a participar todas y después regresarle también la palabra a Beatriz, Yolanda, y si nos da tiempo, pues un par de comentarios y preguntas del público. Gracias, adelante. Gracias, estaba identificando dónde estaba Caro para la señal de alto. Sí, pues gracias por estar aquí, por compartir estas oportunidades de experiencias. Como ya lo decía Vale, estuvimos en 41 municipios el año pasado con un equipo de 53 personas. Fue bien interesante todo el proceso desde el reclutamiento, ya que recibimos 276 solicitudes y ayer que estaba haciendo cuentas, 48% de esas solicitudes fueron de hombres y 57% fueron de mujeres. Y a la hora de contratar a esas 53 personas, esa proporción se mantuvo, sin buscarlo de esa manera como lo habíamos mencionado, se mantuvo de esa manera. Estas personas las contratamos para hacer un trabajo de diagnóstico y un ejercicio de codiseño de un programa cultural, y estuvimos ahorita que estaba escuchando, o sea, sí hicimos bastantes ejercicios desde la perspectiva de género, porque cuando entrevistábamos a mujeres nos preguntaban que si había un impedimento por estar embarazadas para poder hacer el trabajo, que si podían llevar a sus hijos a los espacios de trabajo, que había mujeres que nos decían, ahora que mis hijos ya están grandes, yo ya tengo la posibilidad de hacer este trabajo que es mi pasión. Entonces, ¿cómo todos estos factores son importantes a la hora como de tomar esas decisiones, ¿no? Como mujeres embarazadas, por supuesto que pueden ejercer un trabajo de mediación. Como esa mirada de estar haciendo un trabajo con personas que tienen esa misma experiencia de vida, con hijos, con horarios, con responsabilidades en la casa, pueden tener como esa sensibilidad de poder llegar y conectar y tener también la posibilidad de hacer un trabajo más enriquecedor. Por supuesto que también fue un reto al interior de los espacios de trabajo con los compañeros, porque era como, sí escuchamos, ¿no? O sea, es bien difícil cuando trae a su bebé, o es bien difícil convivir con los niños, ¿no? en el espacio de trabajo. Pero también está esta otra parte, pues, enriquecedora. También nos decían que era un trabajo muy flexible,
porque podían organizar sus horarios de trabajo, porque también implicaba irse a vivir a otros espacios de trabajo. O sea, estuvimos en 41 municipios y pues la mayoría sí fue gente de aquí del área metropolitana. Entonces, esos factores a la hora de tomar decisiones por el perfil que tienen las personas, no por su condición de género, es bien importante. Bueno, y ahora que mencionaban sobre lo binario, también una persona no binaria formó parte de nuestro equipo y también enriqueció la práctica porque nos puso a reflexionar y a dialogar, por ejemplo, cómo sería recibida esa persona en una comunidad pues con roles muy tradicionales, que nos sucedió en un equipo de trabajo con roles muy tradicionales, donde se esperaba que la compañera mujer atendiera a su compañero varón. Entonces, cómo esa práctica, estar ahí y propiciar esos diálogos y tener las herramientas para visibilizar esas maneras de pensar que tenemos muy arraigadas y que a veces están muy bonitas en los conceptos, pero a la hora de tomar decisiones y de estar haciendo el trabajo, cómo cambian la manera en la que hacemos nuestra mediación en los lugares y nos confrontan con nuestras propias prácticas. Entonces, sí fue muy enriquecedor y eso es del lado del trabajo de mediadora, sí, del equipo de mediación. Y también encontrar en los lugares donde fuimos cómo nos decían que generaban esos espacios seguros para la niñez y también pues para darse como, hasta cómo lo manifestaban, esa oportunidad de hacer algo que no tenían antes ese espacio para poderse desarrollar, ¿no? El pleno ejercicio o la autodeterminación cuando no, es difícil cuando no tienes como todo el camino o todos los espacios fáciles para poderte desarrollar. ¿Qué otra cosa? Muchas cosas. Es importante considerar y tomar nota de todas esas experiencias para poder diseñar las políticas culturales y también para colaborar con los municipios, porque pues no es un trabajo que se hace de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, también tenemos que pensar en las personas con las que estamos trabajando, que si cierras a las 5 de la tarde, pues la gente no puede en esos horarios, o las mujeres que tienen como ya sus roles, ven que les dije. Entonces, tenemos que pensar en nuestro actuar siempre, cómo podemos transformar, o sea, cuáles son las acciones que nos lleven a ir transformando con herramientas esos estereotipos de género que pues tenemos aquí muy arraigados según lo que vimos, ¿no? Estuvimos en una comunidad, fue un ejercicio muy rápido, en una comunidad de estos 41 municipios, o sea, no quieres decir que así sea en todo, pero pues sí nos da como bastantes vistas de cómo es. Y pues nada más para terminar, pues quisiera destacar que es bien importante darle valor al trabajo que hacemos desde donde nos movemos, o sea, como mujeres, ¿qué podemos hacer para propiciar esos diálogos al interior de nuestros espacios de trabajo con la práctica y cómo podemos perfilar pues estos ejercicios para que podamos transformar la sociedad en la que nos desarrollamos? Gracias. Sí, muchísimas gracias, Ver. Es como innegable, ¿no? que la mediación cultural está atravesada por estas visiones, por estos sistemas de pensamiento y ver qué valores ponemos al centro, ¿no? Bueno, pasamos la palabra ahora a Damaris Olivo, mediadora de Cultura para la Primera Infancia. El programa de Primera Infancia de la Secretaría de Cultura de Nuevo León utiliza la mediación cultural como herramienta para desarrollar las capacidades creativas de niñas y niños menores de 6 años, así como fortalecer los vínculos afectivos entre ellas, ellos y sus cuidadores. Adelante. Gracias. Ahí no me lo esperaba. Ok. Bueno, pues como ya mencionamos, yo soy Damaris Olivo, pertenezco al programa de Cultura para la Primera Infancia. Y como ya se mencionó, el objetivo o nuestra misión es fortalecer los vínculos afectivos de las niños
de los niños, niñas y sus cuidadores. Sus cuidadores son sus madres, sus padres y quienes cuidan de ellos. Mi trabajo de mediación directamente es en los centros de reinserción social del Estado. El año pasado trabajé en el Cerezo Femenil y el Cerezo Apodaca 1, y este año estoy enfocada solamente en Cerezo Apodaca 1 y 2. Actualmente trabajo con aproximadamente 50 personas privadas de la libertad, varones, y sus hijos e hijas y sus familias, quienes les visitan cuando les toca la visita en el área familiar. En la junta previa que tuvimos para organizar para ponernos de acuerdo, yo pregunté, dije, ¿qué es una mediación cultural con perspectiva de género? O sea, no sabía cómo definir. Ahorita con la presentación que nos compartieron las compañeras, fui como haciendo check con cada, espejé mucho con muchas de las características que justo primera infancia tiene. El 80% de las mujeres que están en prisión son madres, y también el 80% de varones son padres que están en prisión. Cuando mencionamos, las compañeras mencionan dentro de todo lo que percibimos como mediación cultural con perspectiva de género, anoté 2 características que tienen que ver con incorporar la mirada interseccional a quienes estamos dejando afuera. A veces todo el tiempo estamos pensando que la mediación cultural se gesta desde los espacios institucionales y del museo, la escuela, y luego volteamos a la comunidad. Pero hablando específicamente del trabajo y de la mirada interseccional desde una mirada no hegemónica, nadie voltea a ver, o nadie había volteado a ver, creo yo, a estos espacios como lo son los centros de reinserción. En el Cerezo Femenil, los niños y niñas viven con sus madres ahí hasta los 3 años, viven en prisión. ¿Por qué? Porque es el derecho del niño y de la niña a estar con su mamá. Y de otro lado, como en el varonil, los niños y niñas pues visitan a sus padres a la hora de visita, y definitivamente las experiencias que tienen las infancias que tienen a sus padres en prisión no son las mismas que las de un niño que no tiene a sus padres en prisión. Entonces, cuando conecto esto de a quienes estamos dejando afuera, pues podría como subirse a este carrito las infancias, ¿no? Bueno, yo hablo mucho de las infancias porque ese es nuestro campo de trabajo. Esas son algunas de las características que pude rescatar. También pude rescatar la feminización de la profesión. Le mencionaba a mi compañera justo, en el programa que estamos trabajando ahorita, solamente tenemos un compañero, ¿verdad? Hola. Ya vamos. Pero justo es como reflexionar sobre cómo yo también soy maestra, soy docente, y justo la docencia, y yo encuentro en la docencia y en la mediación una serie de características, y una de esas características es la feminización del trabajo. Es una extensión de la maternidad y es esta extensión de los cuidados. Entonces, creo que reflexionar sobre el por qué creemos que los cuidados siempre vienen de un lugar de lo femenino sería una muy buena conversación, ¿no? Porque en el programa de primera infancia, donde trabajamos con niños y niñas de 0 a 6 años, solamente tenemos a un compañero, ¿no? Y eso sería como otra invitación a la reflexión. Y sobre todo lo que mencionaba Bere, creo que de esas reflexiones nacen las ideas para las políticas públicas. Y otra, bueno, ya yo creo que llevo 3 características, como lo son la mirada a la interseccionalidad, la feminización del trabajo y a quienes estamos dejando afuera. Y otra reflexión que me gustaría conectar con las compañeras es
la horizontalidad de los procesos y lo comunitario. Cuando yo trabajo, cuando empiezo a trabajar en estos espacios, como lo es un centro de reinserción, también se gesta como esta figura de la salvadora, ¿no? O del salvador. Y es algo que creo que también es importante poner sobre la mesa, ¿no? Desde dónde estamos ejerciendo el papel de la mediadora o del mediador. ¿Por qué? Porque suele suceder mucho que en estos espacios está una figura como del salvador y yo te voy a ayudar, y mira, una mirada que yo le llamo pobretear, ¿no? Ay, pobrecito, ay, pobrecito. Y yo siento que cuando tenemos esta mirada le quitamos poder a las personas, les quitamos la agencia, ¿no? de desarrollarse en estos procesos que a final de cuentas es mediación cultural. Cada mediación es diferente y también conecta con lo que mencionaban las compañías de AMECUM, la mediación cultural situada. Entonces, para ir cerrando, yo creo que esos serían como los puntos con los que yo conecto, y que sería bueno seguir trabajando sobre esas reflexiones para generar mejores políticas públicas, y también llevarlo, que ya será en otra conversación, también fuera de la institucionalidad, ¿no? Como en este formato, como algo único. Gracias. Muchas gracias, Damaris. Sí, creo que este conversatorio ha servido también para aprender juntas, construir juntas, vislumbrar qué es esta mediación con perspectiva de género, ¿no? O sea, creo que también no es que lo tuviéramos súper claro desde el inicio, más bien ha sido como un ejercicio también de investigación, de diálogo en conjunto. Y sí, rescatas 3 puntos súper importantes también a la conversación, la interseccionalidad que estamos dejando fuera. Muchísimas gracias por tu participación. Y vamos a pasar la palabra de ese lado a María del Castillo, artista visual, colaboradora de Había una vez y muchas veces más, programa de sensibilización y desarrollo creativo, y mediadora también de salas de lectura. El Programa Nacional de Salas de Lectura tiene entre sus objetivos priorizar encuentros entre los libros, las comunidades y las personas que detonen experiencias significativas para la transformación de los entornos, la reconstrucción del tejido social y, por ende, el fortalecimiento de los vínculos sociales. Adelante, María. Gracias. Bueno, primero que nada me gustaría decir que con todo lo que oímos de AMECUM, yo creo que la mayor, si no todas, la mayoría, nos sentimos muy identificadas con todos los puntos que han tocado, desde el perfil del mediador, desde todas las problemáticas con las que se han encontrado y todos los asuntos. Yo personalmente me identifiqué con todo, y yo creo que en mayor o menor medida todas estamos como muy en la misma posición que ustedes, ya sea adelante o más atrás del camino, pero creo que todas vamos por ahí, nos estamos topando con las mismas dificultades, con los mismos retos. Y bueno, a mí me invitaron de la sala de lectura, bueno, del Programa Nacional de Sala de Lecturas, que es un programa al que recién me integro formalmente desde hace un año, y escribí unas líneas para no pasarme del tiempo y para que no se me pasaran cosas que tienen mucho que ver con lo que estamos comentando y con el proyecto de salas de lectura. Perdón. Como mediadores de sala de lectura, nos toca crear comunidades lectoras desde una perspectiva lúdica y horizontal, donde todos seamos reconocidos y tratados con respeto. Compartimos de manera voluntaria tiempo y creatividad para leernos, escucharnos, conocernos y reconocernos a través de los libros, las historias y el diálogo. Porque los libros contienen todo lo que podemos imaginar, y lo más importante, contienen la otredad y nos da pie para dialogar. Incentivamos así a la comunidad con quien estamos a ejercer su derecho cultural a la lectura, potenciando nuestras capacidades para leer y, sobre todo, para vivir el mundo, reconociendo que hay diversas maneras de leerlo e interpretarlo, desde muchas miradas, perspectivas y sentidos que se comprenden solo al conocer la historia de cada quien y su contexto singular. El mediador es alguien que crea, invita, incluye
mas no impone, escucha las lecturas de la comunidad a través del diálogo y reconoce y valora sus lenguajes para accionar a partir de sus intereses. Recién me integro a la formalidad, por así decirlo, de un mediador del Programa Nacional de Salas de Lectura, pero quien me conoce sabe que desde hace mucho tiempo estoy convencida de que el arte nos brinda, entre otras cosas, la oportunidad de ser y la gran oportunidad de imaginar y crear nuevos mundos. Mas en este mundo de las salas de lectura he encontrado que a través de la literatura, en una sala de lectura, se nos brinda la oportunidad de conocer y repensar juntos y juntas no solo esos nuevos mundos que podemos construir, sino de reconocer e incluir en nuestra propia historia e imaginario esas otras realidades que no han sido reconocidas o que la historia que conocemos formalmente ha callado, pero que sin embargo han sido paralelas a nosotros. Un ejemplo claro de esto lo advierte John Berger en su libro Modos de Ver, refiriéndose a una pintura de paisaje, y nos dice: cuando vemos un paisaje nos situamos en él. Si viéramos el arte del pasado nos situaríamos en la historia. Cuando se nos impide verlo, se nos priva de la historia que nos pertenece. ¿A quién beneficia esta privación? Así, el tema de la perspectiva de género que nos atañe en esta ocasión tiene muchísima historia que recién se comienza a reconocer y expandir, y nos va permitiendo comprender cómo es que funcionan las desigualdades en diferentes niveles: económico, político, social, cultural, y sobre todo cómo todas y todos hemos contribuido de manera consciente e inconsciente, activa e inactivamente, a perpetuar interacciones que limitan el pleno desarrollo humano de todas y todos. La sala de lectura es un espacio de inclusión y de diálogo. Personalmente, con mi sala de lectura móvil, voy creando estrategias que nos permitan dar voz para contar, escuchar y crear historias donde se reconozca a todas las personas, porque estoy convencida de que al reconocer otras historias, otras experiencias, otras vidas, otros modos de ver, otros modos de hacer y otros modos de ser, es como podemos ir transitando un camino donde iremos dejando atrás los sesgos y estereotipos que tanto han obstruido el desarrollo de una sociedad más justa, más equitativa y empática. Finalmente, la generación de comunidades lectoras viene de un interés genuino porque las personas volvamos a mirarnos a los ojos. Entonces, escribí estas palabras para que no se me quedara nada fuera en tan poco tiempo. Pero cuando nos conocimos con las compañeras de AMECUM y nosotras que íbamos a estar aquí compartiendo, yo puse sobre la mesa que salió el tema de que la mediación es un término o una palabra que está tomando relevancia en esta secretaría. En otras secretarías no se había escuchado como tan fuerte o no había tomado tanta relevancia. Y yo ponía sobre la mesa, me preguntaba qué va a pasar cuando esta secretaría termine o cuando cambie el gobierno, porque sabemos que los proyectos que se empiezan muchas veces llegan otros gobiernos o cambia la gente que trabaja, y entonces a mí mi preocupación era como qué nos toca o cómo podemos, qué va a pasar después de que esto, ¿no? Si ya estamos tomando esta relevancia, si ya estamos tomando estos caminos, ¿qué va a pasar después? Me gusta mucho que compartieron esto de las redes de apoyo porque es importante. La verdad es que yo también he trabajado muchísimo sola. Y otra compañera comentaba, no importa, o sea, nosotros como quieras vamos a seguir, como quiera ya tenemos como esta semillita, y es verdad, pero es muy difícil y muy poco sostenible trabajar solos. Entonces me encanta que estemos poniendo sobre la mesa esto, que se le está dando la relevancia que merece. Y bueno, cuando estábamos platicando yo misma, dentro de unos libros que tengo ahí, encontré este libro de historias de mujeres escrito por Galeano, que son pequeñas historias. Y cuando estábamos pensando en eso, que estabas comentando precisamente tú, el futuro, o que estábamos pensando en el futuro, abro el libro hacia al azar y me sale la historia de Hipatía, la primera mujer filósofa que se conoce en la historia desde hace muchísimos años. Y aquí cuentan que para ofenderla le decían: parece hombre, míralo cómo sale y habla, cómo se atreve a dar cátedra a los demás,
Ella quería que las personas reconocieran su derecho a pensar, su derecho a ser. También criticaba pues las religiones y ponía muchas cosas comentaba muchas cosas para poner a pensar a la gente, a las personas, a las mujeres, y finalmente la queman, finalmente logran callarla. Y pienso yo, somos unas hijas de Hipatía, o sea, es una historia que nos pertenece. Yo creo que todas las que estamos aquí perpetuamos en mayor o menor medida su trabajo, pero lo que importa es qué va a pasar para que no nos tengan que callar o que quemar o que esto ya nosotros no lo podamos perpetuar, sino que nosotros también seamos parte de ese futuro y de los frutos de esa semilla que estamos sembrando. Me dirijo a Melissa porque me encanta que esté aquí. Me encanta porque, bueno, ella creo que con ella ha tomado mucha importancia el tema del arte, por lo que muchas personas hemos estado como luchando constantemente y por fin vamos por ahí como una luz para que esto se expanda. Gracias. Muchas gracias, María. Sí, platicábamos de lo nuevo que es el concepto, digamos, de mediación cultural, desde donde nace, desde los espacios institucionales, como también visibilizar el trabajo que se ha hecho de mediación cultural de las colectivas que también ya llevan mucho rato, de gente organizada haciendo cosas. Entonces, bueno, creemos que entre un vínculo y trabajo coordinado entre las instituciones, los colectivos, la sociedad civil organizada y las redes, ¿no? La creación de redes también como Yolanda, Beatriz nos comparten, creo que es que podamos seguir visibilizando, fortaleciendo, mejorando el trabajo de mediación cultural. Y bueno, vamos a pasar la voz a Liz Ovalle. Ella es ingeniera en biotecnología, artista y activista feminista. Actualmente trabaja en el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. Fue mediadora en la primera generación del programa de mediación, investigación, creación del Lab Nuevo León, Lab Cultural Ciudadano, en el que las y los mediadores, además de acompañar los proyectos ciudadanos, impulsan el desarrollo de un proyecto de investigación y creación colectiva de prototipos que generen comunidades de práctica y aprendizaje. Te pasamos el micrófono. Muchas gracias. Pues como dijo Vale, yo soy parte de esa primera generación de mediadoras y mediadores y pues les voy a platicar un poco de mi experiencia. Igual que las compañeras, hay muchas situaciones que yo también puedo espejear con nuestras compañeras españolas. También percibo el papel de la mediación como algo que se ve como femenino y como de cuidados, lo cual eventualmente lleva a su poca valorización, tanto por las personas que por una afuera y una adentro. Es una cuestión como, o así lo veo yo, como compleja, porque por ejemplo en el equipo de mediación nosotros empezamos con un número bastante balanceado y eventualmente pues la balanza viró a ser en su mayoría mujeres. Lo cual para lo que hacemos aquí o se hace en el laboratorio, que como comentaba es acompañar, fortalecer proyectos y a la ciudadanía en la creación de los mismos, era muy necesario, ¿no? Sin embargo, pues es algo que tengo como pendiente, ¿no? Arrastrar el lápiz con mis compañeras y compañeros aquí. Tuve la oportunidad de acompañar diferentes proyectos y además hacer el mío con una comunidad. Perdón, es que hay mucho y el tiempo es muy, muy breve. Me gustaría destacar que lo que se busca aquí en Lab Nuevo León es que las comunidades realicen sus proyectos de una forma muy autónoma y muy horizontal. Y eso es algo que también se busca hacia adentro del mismo laboratorio, pero implica muchos retos. O sea, no hay que perder de vista que algo que destaco mucho es que haya un lugar para tomar y poder poner en acción esos retos dentro de una institución. Sin embargo, de momento las instituciones funcionan de una manera vertical, entonces sí nos ponen un espacio de mucho diálogo y de mucho aprendizaje para ver cómo compaginar eso hacia adentro y hacia afuera.
porque como comentaba Damaris, no podemos llegar con el papel de salvadoras o salvadores sin obstaculizar, porque eso obstaculizaría la autonomía de las mismas comunidades. Entonces, pero es un proceso dual, no es un proceso que solamente sea hacia afuera, sino también hacia adentro. Yo rescato muchísimo que, al menos en mi experiencia, sí hay una red muy fuerte. No es algo que se realizara en soledad, sino que el equipo de mediación pues era como un equipo bastante fuerte y consolidado, y podíamos como dialogar mucho entre nosotras los retos que implicaba llevar la perspectiva de género a la acción, porque pues es muy fácil, entre comillas, hablar de interseccionalidad, de horizontalidad, pero ya llevarlo a la práctica con personas que te retan simplemente porque tienen un bagaje distinto al tuyo, y que también te hacen, algo que creo que es importante es como repensar una vez que tienes estos retos, y también a la hora de comunicar qué queremos hacer o cuál es nuestro objetivo como mediadoras, porque creo que eso tiene que ver con la inclusión y con la interseccionalidad. No todas las personas manejan los mismos conceptos ni los ven como importantes. La misma palabra interseccionalidad es una palabra bastante abstracta para la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo bajar la palabra interseccionalidad al decir que lo que atraviesa o las dificultades que atraviesa cada persona que llega y pisa el módulo, por ejemplo, es materializar la accesibilidad hacia todas las personas, desde esa mirada, ¿no? Por ejemplo, el llenar un formato para proponer un proyecto, que son todas esas pequeñas tareas de cuidado son las que realizábamos y nos quebraban la cabeza por horas, literalmente. Entonces es algo que yo rescato mucho también de nuestro proceso de mediación, que hemos, o al menos yo viví esa oportunidad de poder sentarnos en poner valor a esas cosas que se dan por sentado. Habrá muchos más que definitivamente también se tendrán que discutir, pero dio muchos resultados. O sea, al menos las comunidades que pude acompañar, tener el privilegio de acompañar, notaban eso, notaban el que nos diéramos el tiempo para escuchar de forma activa y no de una forma condescendiente o tal vez obviando sus necesidades. Otra vez no voy a decir que no fue retador, porque como comenta Bere, también nos pasó a nosotras, ¿no? Que llega gente que pone, que te confronta con tu realidad en cuanto a su percepción de lo que es valioso o no. Algo que también, no estoy viendo, ok, muy bien. Y bueno, creo que también es muy importante abrir el espacio para que esto sea explícito, es decir, en qué momento vamos a hablar en concreto de qué es una perspectiva de género, tal vez dentro de la política pública, y entonces celebro mucho estos espacios, porque así le vamos poniendo un tiempo en la agenda, y al poner un tiempo en la agenda le estamos dando esa importancia necesaria. Y justamente eso me lleva a, pues, ¿qué es lo que vamos a problematizar? En nuestro caso, por ejemplo, ninguna de las compañeras o compañeros que está en nuestra generación de mediación es madre o padre, y la verdad es que si lo hubiera sido un trabajo bastante pesado. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos abriendo, no? Un poco. Y no se trata como de decir, sello, check, ya tiene perspectiva de género, o no la tiene, sino de ir sabiendo que es un proceso para poder acoger la mayor cantidad de personas y miradas. Y bueno, algo que sí quiero recalcar es que las condiciones materiales aquí, la verdad es que nosotros somos muy afortunadas, porque son más allá de lo digno, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, porque por más voluntad que tengas, sí se necesita el equipo, la operatividad para poder acercar a las personas. Entonces, pues creo que ya, para no alargarme más, y ojalá podamos tener el tiempo de hablar pues entre más mediadoras, porque estoy segura que cada quien tiene sus experiencias en campo muy particulares. Y pues muchas gracias por la invitación.
condiciones materiales es una, el de cómo integrar la diversidad en los equipos de trabajo es otra importante también, ¿no? Compaginado con los tiempos, con los retos, la exigencia que implica el trabajo de mediación, ya sea en campo, ya sea en institución. Entonces, bueno, hay mucho que conversar también. Y bueno, finalmente pasamos la palabra a Cintia Meneses, licenciada en Psicología, que ha enfocado su trayectoria profesional en proyectos de intervención social. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como promotora de participación social. Actualmente es jefa de la Esfera Cultural El Carmen. Esferas Culturales es un programa de intervención cultural comunitaria que ofrece a las comunidades del Carmen, Galeana y García actividades de integración y desarrollo a través de las expresiones artísticas y culturales. Adelante. Gracias. Bueno, yo escucho hablar a mis compañeras y me quedo pensando mucho en cuando uno piensa en el proceso de mediación o cuando uno empieza el proceso de mediación, creo que también desde el momento que sabes que vas a trabajar con otras personas, con familias, con otros grupos, creo que atraviesa por ti toda esta estructura social y cultural que nosotros tenemos. Entonces, pienso mucho en los equipos de trabajo que se han formado, en que sí cuesta o sí ha costado mucho trabajo integrar a lo largo de estos 5 años que ya es el proyecto de Esferas Culturales, la mediación como un eje de posibilidad para cambiar o transformar realidades de ciertas comunidades. Y me refiero a esto porque sí atraviesa en nosotros la infancia, nuestras historias de vida, nuestros intereses, la cultura en la que crecimos. Y creo que la mediación inicia desde uno mismo, ¿no? Inicia desde poder ser reflexivos, poder pensar en qué sí y qué no va dentro de nuestro sistema de creencias o nuestro sistema de crianza incluso. Pienso mucho en las niñas y niños que nos acompañan día a día en la esfera cultural y que se ha convertido en un espacio de libertad, de acompañamiento a través del juego, de la exploración, y donde como equipo de trabajo tenemos sí o sí que tener espacios y momentos donde nos tenemos que sentar a dialogar, a discutir, a pensar, a reflexionar sobre ciertas situaciones que acogen o acompañan el propio espacio, ¿no? La esfera cultural tiene varias áreas, está el teatro, está el área de expresión corporal, está el área de primera infancia, atendemos desde bebés, niños, jóvenes y adultos. Entonces el dialogar es necesario, el reflexionar nuestras propias prácticas, el reflexionar desde las propuestas que uno hace, desde el sentarse a planear qué sí, qué no y cómo ofrecerlo, para qué ofrecerlo, tener como un sentido y un objetivo. Creo que ha servido de mucho para que nosotros vayamos acompañándoles a cada uno de los que asisten a la esfera. Y bueno, yo también hice muchas anotaciones, pero creo que quiero rescatar ciertos términos que utilizaban también las compañeras, y uno de ellos es la horizontalidad, justamente, ¿no? Para esferas culturales, la postura horizontal significa tener disposición, ¿no? Y una disposición al otro, a la escucha, al acompañarle, al poder tener esta disposición también incluso cuando se van a tomar decisiones ellas o ellos para tomar un taller. Nosotros estamos en ese proceso, ¿no? En el proceso de acompañarles cuando deciden qué taller tomar. Por ejemplo, los niños, ¿no? Que llegaban hace mucho tiempo y la mamá o el papá era quien decidía qué taller tenía que tomar ese pequeño. Entonces, cuando nosotros, justamente lo que les mencionaba hace un momento, o sea, si no reflexionamos sobre estas prácticas o estas situaciones muy particulares, creo que no habría un cambio, no habría una propuesta distinta a la que tal vez ya muchos conocen o conocemos. Bueno, entonces pienso en otra de los ejes que constituyen el proyecto de esferas culturales, que es el juego, ¿no? El juego como metáfora, que ha servido de mucho como una herramienta
de transformación, ¿no? Porque en el juego se sitúa lo posible, se sitúa esta capacidad del proceso del juego simbólico, ¿no? Entonces, a través del juego hemos logrado desarrollar muchas actividades y modificar ciertas cosas, ¿no? En el juego es ese espacio, esa extensión del espacio y tiempo determinado donde todo lo que tú propones es posible, donde no se juzga, donde no hay una calificación, donde no hay un bueno o un malo, un si pertenece a él o a ella, etc. Entonces, creo que acompañarlos a través de la horizontalidad, a través del juego, ha permitido que nosotros descubramos también una comunidad que tiene capacidades de proponer y que tiene capacidades de transformarse, ¿no? Entonces, con una mirada de cuestionarnos nosotros cuando proponemos algo, pero una mirada donde también validamos cada una de las cosas que ellos son capaces de transformar o de enriquecer. Entonces, justamente un ejemplo es cuando se diseñó un taller para las familias, ¿no? Entonces, pensar en las familias como un conjunto de posibilidades artísticas donde nosotros a través de ciertas propuestas logramos con ellos mirar, ¿no? Y que decían ahí hace un momento, documentar creo que es necesario, o sea, es muy necesario documentar para poder tener en mente que sí va alineado al proceso, ¿no? Que sí va alineado a esta transformación o a este cambio de percepción de la realidad. Y bueno, para finalizar, Esferas Culturales es eso, ¿no? Un espacio que nos importa más allá del aprendizaje, es el proceso de lo simbólico, lo que la gente se lleva, lo que las familias son capaces de modificar en sí mismo. Entonces, creo que eso es importante, que nosotros desde nuestro lugar, aunque haya que cambiar ciertas experiencias o estructuras o esquemas que tenemos como sociedad, pues es eso, iniciar desde nuestras propias prácticas y pues seguir teniendo como ese interés para que sucedan los cambios. Gracias. Ya, Rito. Muchas gracias, Cintia. Y sí, bueno, hablando de que mediación cultural también tiene una base importante en el territorio, pues justamente el trabajo que hacen en Esferas es descentralizar, intentar también llevar a otros territorios la labor de mediación cultural. Pues muchísimas gracias a esta parte del conversatorio. Nos gustaría regresarle la palabra a Yolanda, Bea, aprovechando que están aquí en el conversatorio también para escuchar pues su retroalimentación a estas participaciones, ya para ir dando un poco de cierre a esta parte del conversatorio. Bueno, primero agradeceros mucho, así como que hayáis compartido vuestras experiencias, que da mucho gusto escucharos y se queda muy corto el conversatorio. Pero bueno, yo había tomado por aquí como algunas notas de algunas cuestiones que salían como una y otra vez, ¿no? Y me quedaba un poco con algunos de los retos que se nos aparecen todo el tiempo en nuestro trabajo, ¿no? Resonaba mucho esta idea de cómo llevar de la teoría a la práctica, de cómo tener presente esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Apuntaba también por aquí, que no lo ha expresado así la compañera, pero bueno, esta idea como de no poner la etiqueta de esto es de género, sino que es algo que nos tiene que acompañar y tiene que ser ahí como algo interseccional, ¿no? Como algo que nos está acompañando todo el tiempo. Y creo que hay entonces esos retos que tenemos cuando trabajamos con materiales tan sensibles como los que estáis trabajando todas y también nosotras ahí desde AMECUM. Creo que es muy importante como estar siempre en un proceso de reflexión continua sobre el trabajo que uno está haciendo y justo lo que terminaba diciendo Cintia, como documentar, ¿no? He pensado también mucho, me resonaba mucho esta pregunta que lanzaba María del Castillo, he apuntado el nombre completo, no sé si se llama María,
pero bueno, esta idea de qué pasa cuando cambian los sistemas de gobierno o qué pasa cuando de repente hay una institución que nos aloja y desaparece. Y creo que ahí siempre es una situación como bastante terrible por la dependencia que tiene la mediación cultural de las administraciones públicas, pero que la manera que tenemos de batallar contra ello, pues de una parte hemos hablado de esta idea de hacer red, que es fundamental, y de otra yo creo que generar conocimiento de todo aquello que se está desarrollando, ¿no? Tenemos trabajos que son puro proceso, cada día estamos todas atesorando un montón de información y tenemos que buscar las formas de atesorar esto, sistematizarlo y convertirlo en formas de conocimiento que puedan ayudar a generar, como a mí me gusta pensar como una historia o como un archivo de la mediación, ¿no? Para que podamos ir poniendo ahí como piedra sobre piedra y que no todo sea empezar de nuevo, sino como estar ahí en ese camino, ¿no? Porque también, así como de la evolución que nos hacíais todas, yo lo que veía todo el tiempo es como que vuestro trabajo está muy centrado en generar espacios seguros, en la idea de los vínculos, de los afectos, del cuidado. Y lanzaba una pregunta muy bonita, creo que era Damaris, que decía, bueno, hay que cuestionarse por qué de repente estas cosas no se valoran, ¿no? Nuestra apuesta con esto es decir, bueno, nosotras como mediadoras lo que estamos haciendo es reapropiarnos todos estos valores que siempre han estado así como puestos a un lado y ponerlos en el centro, porque son valiosos, ¿no? Porque nos conducen a una nueva sociedad. Y creo que eso es bonito también, ¿no? Que en la práctica lo estáis haciendo y me gusta mucho como escucharlo y pensar desde ahí. Yo también sobre eso insistir también, o sea, esto de los valores que nosotros ponemos en el centro y que reconocen lo que aportan las comunidades e incidir también en esta idea de la documentación como la puesta en valor hacia nosotras mismas del trabajo que desempeñamos, ¿no? Lisa también comentaba algo así, decía, bueno, hicimos un trabajo de poner en valor estrategias que de alguna manera dábamos por sentado, ¿no? Qué importante entender que también la mediación es un proceso de investigación en continuo y que a través de esta escritura lo vamos fijando y lo vamos también le vamos dando esta continuidad. También Berenice decía al principio, que esto me gustaba mucho, hablaba no solamente de esa mediación hacia el afuera, bueno, podemos decir hacia las comunidades con las que trabajamos, sino hacia el adentro, ¿no? Y me gustaba mucho que empezaba hablando del equipo y de cómo ese equipo había ido aprendiendo por esa diversidad que traía consigo, ¿no? Es importante también pensar y en ese cambio que también para que procesos de mediación se pongan en marcha tenemos que hacer hacia el adentro, hacia las instituciones, hacia las políticas culturales, hacia las personas que están desempeñándolas para favorecer que estos procesos de mediación cultural sean posibles, ¿no? Que las condiciones materiales también sean posibles, ¿no? Lo comentabas también por aquí, creo que lo decía Lisa. Si no tenemos condiciones materiales de un equipo sólido que pueda activar procesos de acompañamiento en el tiempo, con calidad y con escucha y demás, pues nada de esto es posible. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, o sea, reconocimiento, respeto, no sé, es que habíais dicho muchas cosas en las que también yo me siento como muy conectada. María del Castillo, que yo también un nombre completo, hablaba de esta palabra del derecho cultural, ¿no? Mencionaba esto, que me parece tan clave también de nuestro trabajo, porque es también como una idea que nos está llevando también a pensar continuamente estrategias para hacer accesible este derecho a personas que no tienen este acceso, ¿no? Con tanta facilidad. No sé, se me quedan resonando muchas cosas, no me quiero extender mucho más. Creo que también es interesante, no sé si pensáis darle espacio de palabra a la gente que está acompañándonos en el auditorio. Sí, justamente vamos a pasar a esta parte. También por eso como ir midiendo los tiempos para que pudiéramos llegar a este momento de realmente abrir la conversación también con ustedes que nos acompañan con sus experiencias. Muchísimas gracias Yolanda, Bea, por estas reflexiones. Rescato también muchísimo esta parte de documentar los procesos, ¿no? Documentar para
primero interiorizar como esos aprendizajes al interior, esos tesoros que vamos recabando del día a día, que si no, pues se nos escapan, ¿no? Entonces, por un lado para eso, por otro lado para poder compartir las prácticas entre compañeras de mediación y también hacia afuera, y de seguir visibilizando, ¿no? las tareas que hacemos, esas tareas muchas veces invisibilizadas, ¿no? De escucha, de cuidados, de acompañamiento de procesos que realmente son lo que van tejiendo y dando sostén a las prácticas culturales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tiempo justamente para un par de participaciones del público, quien quiera comentar, preguntar. Creo que pasar acá, pero vamos a ver, quiero estar seguro. Gracias, por allá. Hola, buenos días, tardes, no sé qué hora sea ahorita. Mi nombre es María Luisa, soy mediadora cultural de la Esfera Cultural del Carmen, y bueno, yo las escuchaba y la verdad conecto con muchas de las cosas de ustedes, y yo me pongo a pensar desde mi quehacer personal en cuanto a la mediación. Yo creo que esta reflexión que siempre está en mí latiendo es hasta dónde puedo, porque la zona donde estamos pues es una zona de difícil acceso, es una zona con muchísimas carencias, donde se van mezclando diferentes culturas, porque aparte llega gente de muchísimas zonas de la República, y de repente te topas con situaciones muy difíciles y tú te quedas con ¿hasta dónde? No desde esta mirada que comentaba ella, desde soy El Salvador, porque sé que no soy una salvadora, sé que yo voy a proporcionar herramientas para ellos, pero sí a veces te queda como esta sensación de hasta dónde más puedo yo llegar con mi participación en su vida, porque al final de cuentas, en estos años que tengo trabajando con las infancias, con los jóvenes, con los adultos, porque me ha tocado estar en estas diferentes etapas desde una primera infancia hasta un adulto, te quedas con esa sensación de, bueno, en mi caso, de, híjole, ¿qué más puedo yo hacer? Y qué herramientas o qué mecanismos puedo generar yo para poder otorgar algo. Y dentro de todo esto, a mí me resuena una palabra que es lo natural. ¿A qué me refiero? Que de una manera generar esta reflexión y que los chicos, sobre todo los jóvenes, que es con los que a mí me gusta trabajar más, tengan esta manera natural de reflexionar sobre su propio mundo. Y a veces ellos que están allá tan lejos, que en verdad a veces es muy difícil decir, ay, pues me traslado al centro. Para nosotros a veces es muy sencillo aquí, pero ellos que están hasta allá y pueden moverte a otro lugar, a lugares de estudio, a lugares de trabajo, es difícil. Entonces, su mundo, su pequeño mundo que gira en torno a una colonia, a 2 colonias, a veces es qué miradas más allá puedo yo tener. Entonces, en esta reflexión yo digo, enseñarles de una manera muy natural que hay más y que no es solamente este pequeño núcleo. Entonces, bueno, hasta ahí mi participación. Gracias. ¿Sí? ¿Quieres comentar esto? Adelante. Sí, bueno, justo escuchando, quisiera extender un poco de cómo esta mirada femenina es quien le pone valor a esos procesos, o sea, que ve valor en lo humano, en las conexiones, pues digo, los motivos de eso, pues hay como toda una teoría en cuanto a crianza, etcétera, pero justamente el comunicarnos y comentarlo, desde mi perspectiva, es una forma muy potente de darle valor y que se empiece realmente a visibilizar eso, porque también no quiero usar un lenguaje como mandato patriarcal, pero es como el solucionar todo, el ponernos como la carga de lo que no, de ese extra, ¿no? Pues de que si no está la condición, no importa, lo solvento yo, ¿no? Como una forma otra vez muy maternal de cuidado. Entonces esa también, o sea, introspección de decir hasta aquí, y no hasta aquí de no me involucro, sino hasta aquí para que haya una transformación entre la estructura misma, ¿no? Y no sé si alguien más quiere decir eso. Agrego algo rapidísimo. Creo que tiene que ver también mucho con la profesionalización
de la mediación, ¿sí? Porque luego, o sea, yo entiendo justo también, es mucha introspección del por qué yo trabajo en el penal y justo hace 2 semanas le decía a Marinés de que Marinés, estoy hecha pomada, o sea, ya no puedo, ¿no? Por todas las situaciones que creo que todas y todos vemos en nuestros procesos de mediación. Creo que tiene que ver también mucho, con la introspección de cómo hago mi mediación, pensar en nuestra salud mental, también hablar de los cuidados que también debemos propiciar hacia nosotros, pero también de la profesionalización de la mediación. Porque por un lado nos llaman agentes de cambio, ¿no? Pero es muy diferente llamarnos a nosotros agentes de cambio a llamarnos profesionales de la mediación. Porque entonces la profesionalización viene con derechos laborales, mejoras económicas en los sueldos, o sea, tiene como toda una estructura. Entonces, por eso yo creo que también atraviesa mucho bueno, es que no hay este material, lo llevo. Bueno, es que no hay esto, lo pongo. Bueno, es que sí, lo estoy viendo, sí, y ya de que todos sangrando, ¿eh? Pero es la verdad, no, creo que tener esas conversaciones sobre la profesionalización y que justo en la presentación de las compañeras de AMECUM viene la precarización de la mediación. ¿Y qué tiene que ver? Con que uno resuelve. Y si nos ponemos a escarbarle tiene mucho que ver con este constructo social de la maternidad y la crianza y de resolver, y yo lo hago porque es mi vocación y yo lo pongo. Pasa exactamente con la docencia, o sea, lo espejeo mucho porque yo soy maestra de secundaria. Mis alumnos no tienen esto, lo pongo. Entonces, es bueno, yo creo que es bueno que tengamos estas conversaciones porque lo pone sobre la mesa. Ya después, yo creo que lo importante es qué hacemos con lo que está puesto en la mesa. Muchas gracias. Sí, adelante. Ya está, se me fue lo que iba a decir. Iba a decir... Ya se me fue, de verdad se me fue con la emoción. Con la emoción. A mí se me fue la voz porque ando un poquito débil. Pero respecto al comentario de la compañera, sí pensaba yo, porque es algo con lo que me identifico. En un principio me tocó, por azares del destino, trabajar con niños con discapacidad intelectual y no contaba yo con ello. No era algo que estaba en mis planes. Entonces pensaba mucho en el seguimiento. Mientras nosotros estamos en el trabajo con ellos, ves muchas cosas, se resuelven muchas cosas, pasan muchas cosas que luego los niños van a su casa y traen comentarios donde no le dieron importancia a ese momento o a esa actividad o a ese trabajo, que no tiene la importancia del producto, sino todo el proceso que pasó o que pasamos para llegar a eso y todo lo que el niño o el adolescente descubrió. Entonces pensaba mucho en el seguimiento, pero simplemente el hecho de ampliar sus posibilidades, ya sembramos una inquietud que ellos mismos ya traen, y creo que ese trabajo ya es demasiado. Me tocó también trabajar en un proyecto con el Tecnológico de Monterrey, donde CESO les hizo un estudio de campo en la comunidad de La Campana, donde se descubrió que había personas que tenían más de 50 años ahí sin salir de La Campana, o sea, en las zonas de arriba, y muchos niños no conocían más posibilidades. Por ejemplo, sus referentes para hacer en la vida era ser taqueros, taxistas o albañiles. Para ellos no existía ninguna profesión más. Entonces, descubrir junto a ellos que una actividad artística o una actividad de las que nosotros proponemos con ellos o trabajamos con ellos para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo humano, no para que sean artistas precisamente, les da la capacidad de pensar qué hay más allá, abrir sus horizontes. Y yo finalmente pienso que va a llegar un momento que si esa inquietud los mueve, pero va a ser gracias a este trabajo. Sí es un poquito frustrante, yo me identifico contigo muchas veces, pienso o siempre estoy pensando en el seguimiento, o sea, en el después, pero creo que esa semilla que dejamos pues ya es de un valor incalculable, porque muchas veces no visualizas
hasta que alguien te pone sobre la mesa todas esas posibilidades. ¿Ya volvió? Ya me acordé. Sí, escuchando a la compañera, precisamente por eso es bien importante situarse, documentar, como lo habíamos retomado, o sea, cuál es la situación en la que nos encontramos, cuál es el panorama y qué herramientas tenemos que pulir para poder abordar esas problemáticas que se encuentran en diferentes estados, y necesitas de un equipo que tenga las herramientas adecuadas para poder transformar en conjunto y que sea una autodeterminación de las comunidades, no una imposición de lo que tú crees que le hace falta, sino que se dialogue y que se reflexione en conjunto. Gracias, Bere. Tenemos espacio para una intervención más. Adelante, ya para ir cerrando. Gracias. Bueno, gracias a todas por sus intervenciones. La verdad es que tengo la cabeza dando vueltas. Me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Bea y a Yolanda como para preguntarles justo en este tema del reconocimiento, de la visibilización de la mediación cultural, algunos aprendizajes que hayan tenido en este recorrido, algunos tips o que nos quisieran dejar en torno a esto y cómo podemos como mejorar estas condiciones para todas nosotras y nosotros que trabajamos en la mediación cultural. Gracias. Bueno, a ver, pensando como cosas que ya se han dicho, yo creo que, bueno, nosotras últimamente estamos muy en producir conocimiento sobre la profesión. Os hablábamos de este proyecto de la mediateca que aglutina y también algunas publicaciones que hemos podido hacer desde la asociación. Luego, en paralelo, para nosotras ha sido importante poder tener conversaciones con agentes clave del mundo educativo para que bueno, la mediación empiece a formar parte de los planes de especialización educativa en España, ¿no? Como que empiece a haber estudios de máster y de posgrado que se están focalizando en la mediación. Y ahora, como comentaba Yolanda antes, ya después de una trayectoria larga, sí que podemos reunirnos con agentes políticos y por lo menos intentar reivindicar que esto, bueno, que dentro de estos documentos oficiales que rigen nuestras vidas y nuestras relaciones laborales, ¿no? Como los convenios colectivos o cuestiones así, que empieza a aparecer la figura de la mediadora y sobre todo creo que es muy importante que esté bien definida y que se defina desde las prácticas, ¿no? Con toda esta dificultad que tenemos, porque simplemente en este microuniverso del conversatorio ya cada una de las 5 compañeras tenía un ejemplo totalmente diferente, pero intentar buscar las formas de generar una definición que nos pueda representar a todas, ¿no? ¿Más ideas? Si seguro se me escapan, Yolanda. Bueno, yo sobre todo por también la experiencia que aportamos es asociarse. O sea, se ha hablado mucho del establecer red, de la dificultad de trabajar solas, y para nosotras la experiencia de AMECU no solo ha sido muy positiva a un nivel de trabajadoras individuales, sino porque también con este tiempo hemos constatado que nos hemos convertido en interlocutoras, ¿no? Como sociedad, o sea, como colectivo profesional organizado que puede interpelar y que puede dialogar directamente con agentes políticos, ¿no? O sea, cosa que como, bueno, pues trabajadoras individuales jamás podríamos haber llegado a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, la unión y el asociacionismo nos parece fundamental. Yo recogiendo ahora que he escuchado a Yolanda, he pensado también que, claro, al preguntar por reconocimiento y visibilización siempre pienso hacia el afuera, pero justo con esto que traía Yolanda creo que es muy interesante también el reconocimiento y la visibilización hacia el adentro, entre la comunidad de gente que se identifica como mediadora o que está haciendo cosas similares pero que todavía no se termina de identificar así. Y pienso mucho en los orígenes de AMECUM, que éramos poquísimas, haciendo cositas con mucho esfuerzo, pero que fue una época pues como de mucho impacto los primeros años, con actividades tan sencillas como una cosa que llamábamos café mediación,
que era anunciar en redes que tal día, a tal hora nos íbamos a sentar en no sé qué cafetería o no sé qué bar a hablar de un tema relacionado con mediación. Y es como generar un espacio de encuentro, ¿no? Más allá del que os facilita, por ejemplo, hoy la secretaría, ¿no? Y que por lo que decís lo hace a menudo, pero que se puede gestionar de una forma muy sencilla y ayudaros a abrir también como procesos de imaginación en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Yolanda, Bea. Eso, por recordarnos la importancia de hacer comunidad y de que la mediación también genera conocimiento. Entonces, bueno, para cerrar, le queremos pasar la palabra a la doctora Melissa Segura y agradecerle mucho su impulso a este conversatorio. Gracias. Bueno, no quito más tiempo. La verdad es que primero que nada decir que estoy muy orgullosa de escuchar a las mediadoras que participaron hoy en el conversatorio de los programas de la Secretaría de Cultura, porque, bueno, no me toca desafortunadamente estar en el día a día con ellas en sus programas. Obviamente estamos al tanto de cómo avanzan, pero oírlas de primera voz, de primera mano, sus preocupaciones y sus experiencias, y sobre todo lo que han interiorizado, la visión que tenemos sobre lo que queremos hacer con las comunidades, eso pues me hace sentir muy contenta. Segundo, muy motivada por las intervenciones que han tenido Bea y Yolanda, que nos han traído esta otra visión, que además me da mucho gusto también ver que estamos conectados, estamos hablando de lo mismo, estamos preocupadas por lo mismo, y que hay cosas que hacer y que hay cosas que aprenderles, por supuesto. Y por último, decirles que me siento muy comprometida también. Obviamente de aquí surgen necesidades puntuales de atención para que el trabajo de la mediación cultural se siga fortaleciendo. Creo que ya hay una red aquí muy importante física que estamos viendo, estamos todos aquí reunidos los que estamos trabajando este tema, pero claro, o sea, lo que comentan es que hay que dar un paso más allá, no deben de ser espacios por ciertos momentos o con ciertas excusas, sino tiene que ser un espacio recurrente de encuentro y de trabajo, no necesariamente dirigido por la Secretaría, sí obviamente dándoles los espacios para que suceda, pero sí a términos como de visión de secretaría y del subsecretario, de la subsecretaria, de la secretaria técnica, creo que sí asumimos responsabilidades después de escuchar también estas conversaciones, y pronto creo que también habrá que tener de este lado, de la parte institucional, respuestas a las preocupaciones y a los intereses y a las necesidades que aquí están planteadas. Por lo demás, felicitarlos y comentarles también que este tipo de encuentros son generados desde la horizontalidad y desde la colaboración, y felicito al equipo de toda la Secretaría porque todos fueron parte para que este proyecto se pudiera llevar a cabo, a Lab Nuevo León, a Esferas, a la Subsecretaría de Participación, la Dirección de Cultura Comunitaria, por supuesto a la Dirección de Desarrollo Creativo que lleva todo el programa de primera infancia, a Esferas Culturales, ya lo mencioné, así que eso es lo que hace posible, salas de lectura también, es lo que hace posible que tengamos espacios como hoy. Entonces, desde la propia creación de estos espacios hay una relación, hay una horizontalidad y hay una colaboración, y ese es el espíritu que queremos seguir fomentando, así que cuente con que eso lo estaremos impulsando de manera decidida. Muchas gracias, felicidades y de nuevo gracias por su presencia y por estas 2 horas con nosotros. Buenas tardes. El gobierno del Nuevo León.